Estos van a ser días más especiales, ¿no? Hoy la oración la empezamos un poquito más tarde, pero hay que rezar, ¿verdad? Porque si no, no tiene mucho sentido nuestra existencia, ¿verdad? Y estos días, pues bueno, que son así de fiesta para nuestra parroquia, pues qué importante es. Bueno, hoy vamos a rezar con las lecturas de este domingo, lo cual está genial, porque este domingo, la liturgia aquí en Madrid celebra este domingo la fiesta del Corpus, con lo cual vamos a rezar hoy con las lecturas del Corpus. Esto está muy bien, ¿verdad? Nos va a ayudar a meternos más en Dios. Pues la primera lectura es del libro del Éxodo y dice así: En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime: Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Pues la fiesta del Corpus et Sanguis Christi, que siempre se nos olvida la parte de la sangre, es la que celebramos hoy, y la liturgia pone esta lectura tan bonita, ¿no? ¿Qué nos habla esta lectura? Pues de una costumbre que había en el pueblo judío, que consistía en que cuando algo grande ocurría, se hacía un sacrificio a Dios. Y por eso muchas veces en esos lugares tan emblemáticos donde Dios había hecho apariciones, revelaciones, se construía un altar y se le hacía un sacrificio. Y esto es importante porque en el fondo esta fiesta que celebramos del cuerpo y la sangre de Cristo no es algo estático. Fijaos, cuando veneramos al Señor en la Eucaristía, como hacemos ahora, nos puede parecer algo estático, es decir, que Dios está ahí quieto en la Eucaristía. Y no es así, ¿verdad? Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, había un problema con la adoración al Santísimo, que es que se hacía a la vez que la misa en algunos lugares. Entonces era como la gran confusión, ¿no? No es algo estático. Dios está ahí vivo y por lo tanto actúa sobre nosotros. Por eso, qué costumbre tan buena, ¿no? Cuando Dios obra un milagro, hago un sacrificio a Dios, le ofrezco un sacrificio. Y esta costumbre los cristianos la seguimos manteniendo. Cuando Dios obra un milagro, ¿qué hacemos? Oye, voy a ir a misa a dar gracias a Dios. La misa es ese sacrificio. Y por eso los cristianos ofrecemos la misa, porque es el gran sacrificio ante este altar que hacemos para Dios. Por eso qué importante es el sacrificio. Pero lo importante del sacrificio también es una cosa que a veces se nos puede olvidar, que es que lo hacemos para Dios. Este pasaje que hemos leído, pues cogen algo de ellos, no sabemos qué animal cogieron ese día, y lo matan para Dios. No para ellos, para Dios. Y esto a veces se nos olvida. Y a veces venimos a la misa, a este sacrificio, y decimos, bueno, es que hoy me he aburrido, ¿no? Que ha sido muy larga la misa. Pensamos en nosotros, ¿no? O yo qué sé, es que hoy no he sentido nada en la misa. Pensamos en nosotros. Y nos olvidamos que el sacrificio es para Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, es para Dios. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir bien la Eucaristía como ese sacrificio que te queremos ofrecer, como ofreció Moisés, los judíos. Esto es para ti.
Yo me acuerdo una señora, que ya no viene por la parroquia, con lo cual lo puede decir, ¿no? Que de repente empezó a venir a misa a diario. Entonces yo me acerco un día y dije, oye, ¿usted es nueva en el barrio tal? Dice, no, es que he conseguido trabajo y le había prometido a Dios que si conseguía trabajo iba a venir 30 días seguidos a misa durante un mes. Y nada, la vi todos los días en misa, muy puntual la mujer. Pasaron los 30 días y yo la seguía viendo en misa. Y ya un día me acerqué y dije, ¿qué pasa? ¿Has hecho otra promesa? Y me dice, no, es que me he dado cuenta de lo importante que es la misa. Pues bueno, si no lo has hecho nunca, yo te invito a que pruebes 30 días seguidos venir a misa. Y descubrirás que en la misa no te aburres, que la misa no es larga, sino que la misa es sobrenatural, porque es para Dios, es para Él. Pero bueno, y en la lectura que hemos leído, Moisés hace algo que ya no se hace, ¿no? Que los sacerdotes eran los que hacían el sacrificio, por lo tanto cogían al animal, lo mataban, y rociaban el altar con sangre. Yo eso debía quedar asqueroso y horrible, ¿no? Pero rociaban todo con sangre y luego, ¿sabéis lo que hacían? Lo he dicho en la lectura, cogían de la sangre y rociaban al pueblo con ella. Uno puede pensar que asco, pero en el fondo uno puede entender y decir, claro, porque yo formo parte del sacrificio y por eso yo quiero sangre también. No solo que se quede en el altar, yo quiero participar de ese sacrificio, ¿verdad? Ahora no lo hacemos, pero fijaos, corpus et sanguis Christi, la sangre del Cordero ya no nos la echan encima, pero sí que venimos a comulgar. Por lo tanto, claro que participamos de ese sacrificio de un modo distinto, más higiénico, pero participamos. Y por eso qué bonito es que cuando nos acerquemos a comulgar, nos imaginemos esa escena, ¿no? Yo me uno a esa sangre de Cristo, a esa sangre que se derrama. Porque eso es lo que significa comulgar, unirnos al sacrificio de Cristo. Hace poco leí una anécdota de Santa Teresita que me conmovió. Santa Teresita de Lisieux, cuenta ella que la pobre, ¿no? Ya sabéis que muy jovencita entró al convento, entonces casi no salió de su tierra. Pero cuando salió de su tierra rumbo a Roma para pedir que el Papa la dejase entrar antes de tiempo al convento, fue con su padre y dice que llegaron al Coliseo de Roma y que entraron, como todos los que hemos ido a Roma, ¿verdad? Alguna vez uno entra ahí para conocerlo. Yo he entrado de jovencito y entonces me impresionó porque yo entré y dije, qué bonito, que no sé qué, a ver si puedo bajar abajo, a ver dónde estaban los accesos de todas estas cosas, ¿no? Pues cuenta cómo Santa Teresita con sus 15 años, cuando llegó al Coliseo, dijo, yo quiero ir a la arena. Y estaba vallada y no podía ir, ¿no? Y entonces, ¿por qué, hija mía, quieres ir a la arena? Porque quiero besarla, porque hayan muerto los mártires de la Iglesia. Claro, yo lo leía y decía yo, qué superficial yo cuando fui a Roma, ¿no? Pero claro, esta santa entendía la sangre derramada por Cristo, de los mártires. Por eso nosotros, cuando comulgamos, la unión con Cristo. Señor, me uno a tu sangre, derramada por mí. O quiero unirme, por lo menos, ¿no? Quiero convertirme en Eucaristía, como tú. San Ignacio de Antioquía, él cuenta como cuando estaba a punto del martirio, a punto de ser sacrificado, comido por las fieras del circo, él cuenta en una carta, ¿no?, muy bonita, con un lenguaje muy poético, dice, yo soy ese trigo de Dios que va a ser molido por las fieras para convertirse en pan. Pues él así entendía, ¿no?, que eso que se lo iban a comer era que por fin iba a convertirse en Eucaristía para los demás. Pues es lo que tenemos que celebrar, ¿no? No algo estático. Celebrar el Corpus Christi no es decir, qué bonito que te has quedado ahí. Es querer ser Eucaristía, querer ser nosotros Eucaristía, querer participar de ese sacrificio, querer que me mojen con la sangre de Cristo, como Moisés rociaba al pueblo. Y el pueblo gritó al final de este pasaje, ¿no? Después de que le hayan rociado, dijeron, haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos.
Pues que ojalá ese sea el fruto de nuestra unión con Cristo en la Eucaristía, el deseo de obedecer a Dios, de obedecer a Dios antes que a las criaturas.